Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta, 8:40. ¿Cómo te va, Rodrigo Bravo? Hola, Juanma, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Oye, increíble como de repente todo giró en torno a Kast. Todo gira Hablemos en un torno a poquito. casa. Y Kast abrió un flanco, que aquí lo dijimos hace más de una semana, que el Chavo Préstamo le iba a generar problemas. Sí. Que era una propuesta que podía no ser virtuosa, sino que podía ser defectuosa, y se terminó convirtiendo en un flanco en el que ¿cómo será que Janet Jara y Evelyn Matei se terminaron como agradeciendo mutuamente? Sí. Hablemos un poquitito de eso. A ver, ayer pasaron varias cosas que tienen que ver con este versus que de alguna manera la moneda decidió instalar del gobierno contra la candidatura de José Antonio Kast, pero que lo abrió el propio. Desde el momento en que supimos que estaba en parte de su definición del programa de gobierno el eliminar el préstamo que hacen los contribuyentes hacia el Estado para luego retribuirlo con una tabla al correr de los años cuando ya se jubilen con distintas condiciones, bueno, que no vale la pena precisar porque ya es algo que manejamos, pero políticamente es la discusión que creo no se logró entender en un 100% por parte del equipo de José Antonio Kast, que esto iba a tener repercusiones políticas y también ciudadanas y que el timing no era bueno porque la moneda viene hace semanas, yo te diría que desde que se aprobó la reforma, armando el panorama de lo que iba a ser la implementación, primero del aumento de la PGU y así sucesivamente vamos a seguir viendo distintos hitos que el gobierno va a salir a relucir y por añadidura le va a generar un beneficio a Janet Jara, que fue parte de quienes contribuyeron cabeza del acuerdo que finalmente terminó con las pensiones. Vi ayer dos cosas. Uno, lo que decías tú, que por primera vez, creo, con todas sus letras, Chile Vamos, en voz de Evelyn Matei, su candidata presidencial, salió a defender la reforma. Fue bien paradójico, yo ayer tuve el día libre y miraba la televisión, un desayuno gigante en San Miguel de la candidata de Chile Vamos con pensionados, y un desayuno en La Moneda con beneficiarios de esta alza en la PGU, con un pasamos a agosto que tiene un sabor distinto para quienes hoy día están jubilados, porque los que reciben la PSU hoy día van a recibir 250.000 pesos. La PGU, lo que recibe la PSU. La PSU no, ya no existe. Es por puntaje, además. Yo di la PA, todo esto, además, hace un buen rato. Sí, la PGU. Y se detonó finalmente que fuera el propio presidente de la República, Gabriel Boric, que decidiera tomar la voz y encarar de alguna manera esta estrategia que ha intentado aclarar el Partido Republicano y que no ha podido hacerlo, de cómo se va a financiar finalmente la reforma de pensiones sin claridad. Yo entrevisté ayer en la mañana a Ruth Hurtado Sí. y le hice la pregunta. Y la verdad es que hasta ahora no entregan una respuesta. O sea, no dicen, porque te dicen con, digamos, ingresos generales, recursos generales del Estado. Eso es muy amplio. Es muy amplio. Es muy amplio, o sea, eso no es específico porque uno diseña, uno dice, esto cuesta tanta plata, ¿de dónde saco esos recursos? Entonces, cuando no hay una respuesta frente a eso, inevitablemente se abre un flanco de críticas muy relevante. Muy relevante. Porque tú no puedes decir, mire, no le vamos a bajar la PGU a la gente, no le vamos a quitar 80.000 pesos como está diciendo la izquierda con su fake news. Entonces dígame cómo lo va a financiar. Y no te dicen cómo lo va a financiar. Le regalan a la izquierda el argumento de que si tú dices que tienes claro lo que vas a hacer, pero no tienes tan claro el cómo lo vas a reemplazar, queda la idea de que efectivamente van a bajar las pensiones y eso a José Antonio Kast no le sirve. No le sirve porque el propio candidato, cuando trató de explicar esto hace algunos días en una entrevista en Radio Duna, dio como excusa que al gobierno le quedaba todavía mucho tiempo, entonces que no iba a mostrar las cartas, porque quedaban 6 meses para que el gobierno amarrara recursos más de lo que ya está haciendo, dijo José Antonio Kast, para hacer imposible el trabajo. Pero cómo y cuándo y de qué manera lo va a hacer no está claro. Hay un dicho bastante conocido, dijo ayer Camila Vallejo, cree ladrón que son todos de su condición. Un golpe bien duro después de que el presidente de la República haya dicho que va a defender los avances que ha logrado este gobierno en la reforma de pensiones, que tiene que defenderla frente a quienes quieren retroceder, sacarla adelante, que costó más de una década y no ha sido fácil. Ahora, perdona, deja de hacer un paréntesis Sí. ahí, pero se pasó 50 vuelos Camila Vallejo con esa declaración. Primero porque el refrán no es ese, es cree el león, que son todos su condición. Es el refrán, no es ladrón. Pero tratar de ladrón, aunque sea una retórica literaria, para referirse a un candidato presidencial, me parece que cruza todos los límites de lo aceptable para una vocera de gobierno. Porque una cosa es que legítimamente, porque es consustancial a la democracia, como dijo el otro día Álvaro Elizalde en la cooperativa, que
alguien tenga derecho a la libertad de expresión y que si cuestionan una política pública del gobierno, el gobierno tenga el derecho a defenderla y no lo acusen después de intervencionismo. Pero distinto es que para defender esa política pública, como es el caso, por ejemplo, de la reforma del sistema de pensiones, la candidata trate de ladrón a José Antonio Kast, más allá de que haya sido una figura literal. O sea, aclarando ese punto. porque el refrán no es ese, de partida. O sea, más encima mal citado el refrán. Porque a mí que me gustan los refranes. Aquí te gustan. Yo no lo había escuchado. Dije, ¿dónde sí, salió pues cree este? el león que son El todos león. su condición. Sí. Ese es el refrán. Entonces, decirlo de esa manera, me parece que no, había muchos mejores argumentos para defender la política pública de una reforma de pensiones consensuada ampliamente por prácticamente todos los sectores políticos menos el Partido Republicano. Había argumentos. Esa no era la frase para referirse al candidato presidencial. Entonces, de vuelta le regalo a José Antonio Kast el que mira cómo me están tratando. Claro, porque subió un video José Antonio Kast después de esto en la tarde, donde apeló a las mentiras del gobierno, con una puesta en escena que había ya probado en otras declaraciones que había hecho, con unas pantallas de televisión, que aparecía Manuel Monsalve. Entonces lleva esto a la mentira del gobierno, al ocultar información, como lo hizo, dice José Antonio Kast, en el caso del ex subsecretario del Interior, y de alguna manera trata de llevar a su redil la polémica y la discusión enfrentando a La Moneda. Ahí un ojo y una alarma, porque cuando La Moneda decidió en su minuto que la rival era Evelyn Matei fue cuando más marcó en las encuestas. No sé si esto le va a traer beneficio a Kast, y lo conversábamos el otro día en Plaza Pública, acá en Infinita. Nos decía Roberto Isixson que esto puede, el Chavo Préstamo, traer consecuencias ciudadanas a la aprobación que tiene hoy día José Antonio Kast. Hubo ayer orquestado por parte del oficialismo, preparado, como tampoco lo veía hace un buen rato, también una campaña por parte de los diputados contra José Antonio Kast por el tema de la reforma de pensiones. Y se produjo que José Antonio Kast también tiene hoy día como adversario a Chile Vamos. El día en que se celebró este relanzamiento de la campaña, que hablabas tú con Juan Luis Osa recién, coordinador del equipo programático de Evelyn Matei, la declaración que se buscó ese día fue cuestionar o saber por qué José Antonio Kast hoy día propone algo que no tiene respuesta, y le dieron duro. Ayer Guillermo Ramírez dijo que no se puede tener todo en la vida y uno siempre tiene que tomar decisiones. No se puede decir que saca el préstamo y al mismo tiempo se mantienen los beneficios. ¿Cómo pretende hacer eso? Y todavía no nos responde, cosa que es muy clara y así está pasando hoy día. Va a ser, creo, sin duda, un hito dentro de la campaña, y quizás yo decía y conversaba con una persona ayer, el primer pinchazo en neumático de la campaña de José Antonio Kast, porque está generando discusión. El tema de pensiones siempre ha sido un tema muy clave en la sensación de la ciudadanía de respaldar o no ciertas figuras, de respaldar o no ciertas propuestas. No más AFP en su minuto, con mi plata no después. Es decir, siempre han habido hitos muy relevantes respecto a esta discusión que han generado una interpretación por parte de la ciudadanía que tiene consecuencias en la aprobación. Claro, y que además ya venía un poco abollado por el hecho de que Bernardo Fontaine se había sumado a su comando. A su comando, sí. Y justo aparece este debate, y todos recordando que Bernardo Fontaine había propuesto el préstamo, que hoy día es lo que es parte de la ley, y que él trata de tomar distancia a una propuesta que él mismo hizo. Él dice que lo que pasa es que yo la presenté en otro contexto, era para salvar la situación, cuando se quería que toda la plata fuera a cuentas nacionales, o no tengo idea qué. No, da lo mismo. Pero ya venía con ese cuestionamiento. Pero además, Rodrigo, con otro tema, que puede que a lo mejor no le pegue a la masa, porque no tiene por qué estar la masa, digamos, informada en el detalle, pero sí le pega a un cierto segmento, que José Antonio Kast ha empezado a hacer agua en su aproximación a temas económicos. Claro. Ya le pasó en la campaña anterior. No olvidemos que le pasó en la campaña anterior. Como olvidar el PIB tendencial. No sabía el PIB tendencial. Cuando tiene un encargado económico que ha sido cuestionado, vimos la columna de Daniel Matamala, y que tiene varios puntos bien atendibles, pero además diciendo el encargado económico en una entrevista en La Tercera que la culpa de la inflación es del Banco Central, cuando el Banco Central es el que más bien... O sea, hay economistas que de verdad les dio vergüenza esa declaración. No, está haciendo... Entonces digo, abrió un flanco, y Evelyn Matei economista. Sí, y lo aprovechó. Y lo aprovechó. Paréntesis, ayer estuve reportando el comando de Evelyn Matei y sentí por primera vez, o hace un buen rato, que había vida en el comando, que estaban muy activos, tomando propuestas, decisiones, puestas en escena, definiciones programáticas, con propuestas que van a generar ruido. De hecho, hoy día es una propuesta bien interesante de Evelyn Matei. Y le sumo, Juan Manuel, tu entrevista analizando el contexto del Partido Republicano hoy día, ayer a su secretaria general, a Ruth Hurtado. Cuando ella te contesta ayer que quien gobierne y sea opositor, la izquierda va a tratar de derrocarlo,
Creo que eso se lee de otra manera. No apoyemos a quien van a querer derrocar, sino el país quiere que vivamos ese escenario. Abrió otra análisis que le genera bastante ruido, generó mucha repercusión en la entrevista ayer a Ruth Hurtado, y creo, no lo pude reportear, así que no doy certeza de eso, que no fue bien evaluado por parte de republicanos esta declaración, que abre otro flanco en una semana que ha sido compleja para José Antonio Kast. No veíamos semanas complejas para José Antonio Kast. Si esto le va a traer beneficio a Evelyn Matei, está por verse. Igual fue una buena estrategia la entrevista a Jorge de Sormo en La Tercera. Sí. Que él es el que plantea que puede haber menos paz social con Kast, inevitablemente, que con Evelyn Matei. Sí. Y al final, que uno dice, es increíble que la misma derecha esté planteando el tema, pero es cierto, quedó instalado allí y no supo salir jugando tampoco el Partido Republicano frente a este tema. Sí, semana enredada. Se van hasta ahora, y eso que estamos recién partiendo el miércoles. El miércoles, chuta. Sí. Nos queda Nos queda harto todavía. 8:51 minutos.